Xarxa, ràdios comunitàries, Barcelona. Mi nombre es Peter Bloom, soy originario de Filadelfia, en Estados Unidos, y hace como más de 10 años salí de Estados Unidos y he vivido en África, en Nigeria, y hace como 8 años vivo en Oaxaca, México. Y soy parte de un grupo que se llama Rizomática, que trabajamos la cuestión tecnológica y como cruzado con la cuestión de la autonomía. Estando en África, estando en Nigeria, empecé a trabajar con personas allá que estaban tratando de defender sus derechos básicos, a la salud, a un medio ambiente sano y sus derechos humanos. Y en eso pues me empecé a dar cuenta que había mucha gente usando el celular. O sea, impresionante, un lugar sin luz, sin muchas cosas. Todo el mundo tenía 3, 4 celulares, cada quien con diferentes SIM y usaban unos para llamar a sus novias, otros para llamar a su esposa, otros de trabajo y otros de quién sabe qué. Entonces se me hizo muy interesante esta experiencia en la cuestión de que muchas cosas van hacia el celular. O sea, la tecnología, desde el que porta la tecnología, pues el celular es muy importante. Allá también empezamos a experimentar cosas con radio comunitaria. Levantamos una radio allá, sin permiso ni nada. De hecho, no debería estar hablando mucho de eso, pero sí, se hizo una radio, una experiencia muy corta, que luego lo cerró el ejército de Nigeria. Y de ahí pues yo salí también por cuestiones de seguridad y también porque ya más o menos se cerraba el ciclo ya, y me integré en un proyecto en México que se llama Palabra Radio, que es un proyecto de radio comunitaria, y ahí es como se empezó a hacer la fusión, ahí es donde realmente sale Rizomática. O sea, oficialmente empieza en Nigeria haciendo estas cosas. Estábamos tratando de hacer una red de mesh, una red en forma de malla distribuida y móvil. Muy difícil. Entonces la idea un poco se evolucionó llegando a México, viendo las radios comunitarias, trabajando con ellos, conociendo sus experiencias y un poco repensando, ok, pues podemos tener infraestructura celular propia, comunitaria, como si fuera una radio comunitaria. Entonces ahí fue como cuando se hizo el clic real y empezamos a investigar sobre tecnologías y pues un montón de cosas salieron ahí, pero básicamente ahí nace. ¿Qué es una radio comunitaria? Es una muy buena pregunta. Yo creo que estando en Oaxaca la respuesta es muy única y particular. Oaxaca se conoce por ser cuna de un montón de radios comunitarias. Entonces, desde esa experiencia te puedo dar como una especie de definición, pero no necesariamente es tan aplicable en otros lugares. Más que nada, cualquier cosa comunitaria, celular, radio, etcétera, pues yo creo que tiene algunos componentes importantes. Uno es la propiedad comunitaria. Eso es que los fierros, las cosas son de la comunidad. Empieza a ser un poco complejo si no hay mecanismos comunitarios. Por eso en Oaxaca hay mucha radio comunitaria, porque todo se hace comunitario. Se gestiona el agua de manera comunitaria, se gestiona el gobierno de manera comunitaria, por asamblea y todo. Entonces, estas estructuras ya existen, entonces es muy fácil que luego, como que ya están organizando muchas cosas así, la tierra se organiza de manera comunal. Ya es muy fácil luego, pues, ok, vamos a tener una radio y ya sabemos cómo gestionar las cosas de manera comunitaria y pues sale la radio comunitaria. Que luego también es complejo, ¿no? Porque hay cuestiones como la línea editorial. Eso es otro tema de las redes comunitarias importante. ¿Quién controla la línea editorial? Son las autoridades del pueblo, es la asamblea, es el grupo de personas que realmente está más involucrado. Han habido experiencias, por ejemplo, en Oaxaca, de que hay temas, por ejemplo, de, qué sé yo, del transgénero. Diferentes asuntos que como por el asunto, lo que llaman tradicional o tradicionalismo en los pueblos, es muy difícil abarcar
ciertos temas. Entonces no se abarcan, porque luego la asamblea dice, no, sabes que aquí no vamos a estar hablando de eso, cuando en el fondo existe el asunto, existen personas pues, de diferentes tipos, ¿no? Y entonces se tiene que hablar. Entonces, ¿de dónde va a salir eso? Entonces, yo creo que sí, la línea editorial, cómo se controla, la cuestión de la propiedad. Hay una cosa muy básica también de quién decide cuándo se va a apagar y cuándo se va a prender. O sea, a ese nivel muy básico. Pero sí, alguna manera que la gente se junta para decidir qué es lo que vamos a poner en la radio, cómo vamos a producir estas cosas, qué es lo que sí vamos a pasar y qué no vamos a pasar, ¿no? Yo creo que también depende del contexto. En lugares, también depende de la disposición de las personas. En muchos lugares es muy difícil acceder al espectro radioeléctrico, que eso también es tema de rizomática más allá de la radio, de que el espectro como bien común está siendo básicamente confinado por unos cuantos actores. Entonces, hay radios que están al aire, como tradicionalmente pensamos al aire en FM, y hay otros que van más en el lado digital, que sería como streaming, ¿no? Salen en internet. Yo creo que todo es válido, dependiendo de también quién es tu audiencia, y en términos de salir al aire, usar frecuencias, eso pues para un contexto comunitario, rural, indígena, de los cuales estamos acostumbrados a trabajar, pues tiene más sentido. Pero también si hay una infraestructura montada donde hay buen acceso a internet, también vale una cosa más digital en streaming. O sea, da lo mismo un poco la cuestión. Sí hay cierto... O sea, se agrega otra capa de infraestructura, pero da lo mismo al final de cuentas, por esas cuestiones de cómo se decide qué es lo que se va a poner. Eso es lo esencial. Y eso puede ser digital, puede ser análogo, puede ser que sale al aire, puede ser que fluye por internet. No importa. Cuando hablamos de una cuestión comunitaria, pues todos producen y consumen la cosa, depende de lo que sea, ¿no? Obviamente la participación es clave. De hecho, eso fue uno de los raíces de por qué empezamos a hacer lo que estamos haciendo. La idea ahí era cómo fomentar o cómo facilitar más bien la participación de las personas que estaban escuchando radios comunitarias. Entonces, Rizomática estamos conocidos más por hacer cuestiones de celular comunitario, pero el porqué de eso era para fortalecer unos proyectos de radio en cuanto a la participación, que decían, nosotros básicamente vienen a dejar un papelito de que eso es lo que quieren escuchar, o eso es su opinión, o que quieren mandar un saludo, y al final de cuentas mucha gente no viene porque vive caminando hora y media y nos van a desgastar a venir. Entonces, ¿cómo facilitas esta participación? Entonces dijimos, pues mejor montamos una red celular aquí para que puedan estar llamando y mandando mensajes y todo. Entonces, eso es fundamental, claro. Pero también es una cuestión de... O sea, en una situación ideal no hay realmente esta distinción entre audiencia y productor, ¿no? En realidad es muy difícil alcanzar eso, pero en un mundo ideal pues todos producimos, todos participamos, también todos escuchamos, consumimos, ¿no? Han sido muchos, o sea, hemos trabajado con... Pues te puedo dar, por ejemplo, las radios que tenemos. O sea, la red de telefonía celular empezó con 2 radios en particular. Uno que se llama Disa Queru, que significa nuestra palabra en zapoteco de la sierra, que es una radio de Talea de Castro. Y con otro que se llama Bueshidza, que es aire zapoteco, que en una otra comunidad realmente así lejos no está, pero por el tiempo sí haces como 1 hora. En otro pueblo que se llama Santa María Yaviche, empezamos con ellos. Yo luego con Palabra Radio estaba colaborando desde lo muy básico, porque no soy realmente muy actualizado en estos temas, con muchas radios de la Sierra Mazateca, fuimos a Veracruz, a hacer cosas, pues de muchos diferentes lugares. Estos 2, Talea y Yaviche, un poco la idea con ellos fue
facilitar la participación y también alcanzar una sostenibilidad económica. Yo creo que eso es otra parte que muchas veces no hay mucha claridad. Entonces, por lo menos en Oaxaca, lo que pasa es que la comunidad dice tiene que haber una radio y luego destinan recursos a este radio, pero en algunos casos no destinan los recursos. O sea, ponen a cargo a alguien, dicen, tú encárgate, forma tu comité, haz que haya radio aquí, pero no hay nada. ¿No? Invéntalo, o sea, a ver cómo le haces, cómo lo arreglas. Y en ese sentido vimos que probablemente a lo largo estas radios o dejan de existir, pero más que nada dejan de ser participativos, dejan de producir contenido. Se desgasta la gente, o sea, a lo largo no hay como algo que sostiene la radio. Entonces, por eso empezamos a ver cómo, y eso no es así una idea de nosotros nada más, pero cómo participar en la formación de lo que llaman en Oaxaca empresas comunales de comunicación. Y eso sale de, hay empresas comunales de agua, ¿qué hacen? Embotellan el agua y van y lo venden en la ciudad, porque tienen una fuente de agua y dicen, pues aquí vamos a hacer eso, o empresas forestales, ¿no? ¿Qué hacen? Cortan árboles, venden la madera, lo hacen de manera sostenible y todo. Entonces la idea de ir es como cómo podemos tener diferentes organizaciones o diferentes servicios o diferentes funcionalidades conviviendo en un total para crear una cosa sostenible que hace radio, que hace celular, que hace internet, que hace todo lo necesario de lo comunicativo en un solo proyecto, ¿no? Es un poco difícil, ¿cómo se puede explicar? Sin profundizar demasiado, es un poco como las teorías de dónde sale el dinero y de dónde sale el trueque. Que se dice que el trueque sale solamente en lugares donde ya tienen el concepto de que una cosa tiene un valor y otra cosa tiene otro valor. Pero eso son sociedades que ya conocieron o ya pasaron por un proceso de poder intercambiar cosas por su valor. Mientras hay una cuestión anterior a eso, que simplemente nos vamos endeudando el uno con el otro mutuamente siempre, que es como un más comunitario. Entonces, para mí el procomún es muy valioso. La cuestión es cómo se pone en diálogo justamente con esta cuestión comunitaria, porque en el fondo es... yo lo veo como una extrapolación de lo que pasa a nivel comunitario. Es como en sociedades donde ya se perdió eso, luego se recupera. Y no es solo eso, obviamente es más profundo que eso, pero como los casos exitosos de proyectos tecnológicos que se tienen que ver con el Procomún, se montan en lugares donde esa cosa está muy debilitado y lo va fortaleciendo. Y en cambio en Oaxaca, si hablas con gente del Procomún, por ejemplo, no van a saber de qué estás hablando, pero si le hablas de la asamblea comunitaria o la tierra comunal, sí, que en el fondo es lo mismo, simplemente como la manera que se construye socialmente son experiencias distintas. Así lo veo. Parten de lo mismo, parten de la necesidad de mantener las cosas en común. Y por ejemplo, lo que pasó en Oaxaca, a diferencia de Chiapas, a diferencia de Guerrero, a diferencia de casi la mayoría de América Latina, es que las personas lograron mantener la tierra comunal. Entonces siempre tuvieron una base comunal sobre lo cual construyeron todo. Y eso no se fue, nunca lo soltaron. Llegaron los españoles, llegó la iglesia, llegó todo y destruyó muchas cosas, pero esa cosa no lo dejaron, ¿no? Y también pues tiene sus razones históricas de por qué no. Y por lo mismo, la tarea de mantener comunal esta tierra y de seguir manteniéndolo así es la base sobre la cual se construye todo lo demás. Y eso es algo que en la ciudad o en otros lugares no tenemos esta ventaja, no tenemos esta experiencia vivida, entonces lo tenemos que construir. Entonces yo creo que toda esa teoría del procomún y la praxis del procomún es súper importante hoy en día. Otra vez, por ejemplo, el trabajo que estamos tratando de hacer sobre espectro radioeléctrico es justo decir, esta cuestión del espectro debe de ser considerado como parte de un procomún y debe de ser manejado de esta manera, y no lo es, o sea, está siendo acaparado, está siendo confinado de una manera que limita nuestras posibilidades como ciudadanos, como personas.
Pues yo creo que más bien, eso es una buena pregunta. Yo creo que un poco porque empezamos a hacer otras cosas junto con la radio fue porque es mucho más fácil vender un servicio celular. La gente ya, aunque no está acostumbrada porque no lo tienen, saben de que así se hace. Cuando en el fondo el radio es más difícil. Entonces simplemente era decir, ok, para esta cosa van a pagar la gente y al final de cuentas va a subsidiar el resto del trabajo. Por eso la idea de juntarlo. ¿Cómo vendes la radio? No lo sé. O sea, hay cosas muy obvias como la publicidad y todo. Lo cual yo creo que está muy bien. No hay ningún problema, siempre y cuando está muy claro. Es decir, que la ¿Cómo, radio no? sería un servicio más dentro del paquete de servicios de comunicación que vosotros ofrecéis. Mi posición es sí. O sea, la radio hoy en día yo creo que se vuelve mucho más interesante como parte de un paquete mayor que incluye internet. O sea, las personas hoy en día, estando en comunidades remotas, en las montañas de Oaxaca, estando en donde sea, quieren acceder a información, ¿no? Y quieren también participar en la construcción de la misma información, el sentido y todo lo demás. Entonces la radio es una herramienta súper importante, pero también hay otras. Y estas otras también son muy posibles y son muy alcanzables hoy en día, de manera que no era antes. O sea, la radio viene siendo algo súper importante porque es la voz y el oído. Entonces no necesitas tener mayor capacitación para poder hablar y poder escuchar. Entonces este elemento es muy básico. Sin embargo, pues también vivimos en un contexto en que hay otras vías informáticas, otras vías de comunicación que también son muy importantes. Y de ahí también podemos alcanzar esta sostenibilidad. O sea, yo creo que no es que es necesario, o sea, tampoco debemos de responder a la pregunta ¿cómo se vende la radio? Porque no necesariamente todo se tiene que vender. Y si vemos que es difícil vender la radio, pues tampoco hay que forzar el asunto. Tenemos que encontrar otra manera de sostenerlo. Necesariamente es meter otros servicios, no lo sé. Yo creo que sí es importante y interesante. O sea, lo que vimos, por ejemplo, con el celular, los titulares de la radio se convierten en texto y se mandan a todos los usuarios de celular. Entonces se va como apoyando el uno al otro. Hubo un acontecimiento, se escapó una vaca, se cayó el cerro, qué sé yo, cualquier cosa. La gente avisa y luego lo sacan en la radio. Entonces las dos vías van apoyando el uno al otro. Y si vemos como la cuestión de la concentración de los medios y también los medios con las telecomunicaciones, como todo se está convergiendo de una manera que yo creo que es muy problemática. Y nosotros tenemos que también tener una contrapropuesta ante eso. Mire, yo creo que hay muchas radios que empiezan cuando hay un momento importante, hay, no sé, una revuelta social o que viene la minera, o sea, y luego de ahí, cuando eso ya deja de... No, eso no sostiene algo a largo plazo, ¿no? ¿Cómo se sostiene? No sé, o sea, honestamente, en primer lugar, parte del asunto que yo veo es una cuestión de capacitación, de quién... O sea, es de pasión y capacitación y luego también sostenimiento, ¿no? Entonces la gente se apasiona en un momento, se meten en eso. Pero como cualquier otra labor social, si no está sostenido por la misma comunidad de una manera apropiada, que eso cambia en cualquier contexto, pues obviamente las personas se van a desgastar. O sea, es natural, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que vamos a tener desde un inicio para entender eso y decir, ok, está bien? O sea, la cuestión con la radio que yo he visto, más que nada es, tiene que haber esta pasión y tiene que haber creatividad. Eso lo hace un poco más difícil, por ejemplo, que tener una red celular, una red de internet. La red de internet no requiere creatividad, en realidad. Es poner los fierros, hacer que se conectan y ya cada quien hace lo que quiere. La radio, en cambio, tienes que producir contenido, y producir contenido puede ser en el micrófono o haciendo edición, pero tienes que ser creativo. O sea, nos ha tocado gente que dice, mi comunidad me puso a cargo de la radio y no tengo la menor idea, ni sé qué hacer, ni soy locutor ni productor de contenidos, ¿no? Entonces, en ese sentido,
¿quién va a querer escuchar esa radio? ¿Me entiendes? Entonces, no lo veo como debilidad, pero sí es un punto que yo no sé, no tengo respuesta de exactamente cómo se hace. Yo creo que para empezar, que esas personas están sostenidas económicamente y que hay cierta manera de que van rotando, de que no siempre se cae encima. La radio del futuro, pues sí, es multiplataforma. Yo creo que es como, bueno, así le dicen a la industria, pero sí, o sea, existen varios diferentes plataformas al mismo tiempo. Así lo veo yo. Yo creo que es la única manera de seguir captando audiencia. O sea, hay muchos jóvenes que no escuchan radio, no tienen la cultura de hacerlo, lo cual es una pena, pero yo creo que así es. Entonces, ¿cómo también podemos llegar con ellos? O sea, para mí la radio en sí, o sea, sí tiene como su parte sonora, o sea, la creatividad sonora, como expresión artística, como expresión de un don comunicativo muy importante, que nunca, no lo puedes reemplazar con otra cosa. Siempre va a estar ahí, siempre va a existir solamente en este plano, ¿no? Pero más allá de eso, como su función social de la radio, eso para mí, si es radio, si es otra cosa, a mí no me preocupa eso. Si luego es una cosa de radio virtual, no lo sé. Para mí la cuestión es quién controla eso, cómo está construyendo autonomía, cómo la gente está participando. Entonces, el futuro del radio es como de la radio, es como decir cuál es el futuro de la mesa. No sé, como no nos debe importar tanto eso, es una herramienta. Más que nada lo que nos debe importar es cuáles son las vías de comunicación que tenemos y cómo estas vías de comunicación pues construyen lo social de una manera más benéfica, ¿no? Entonces sí, yo creo que la radio no se va a desaparecer nunca, o sea, esta vía de comunicación siempre va a ser vigente, pero también va a ir evolucionando, va a terminar siendo otra cosa. O sea, una cosa importante, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a escuchar audio de muy mala calidad. O sea, cosa que no pasaba antes. Antes ibas a un estudio de grabación, un estudio de radio, era así como súper bien. Y ahora escuchamos cosas grabadas en celular con un montón de ruido afuera. Bueno, eso ha evolucionado mucho, ¿no? Pero bueno, sigue siendo lo mismo de alguna manera, ¿no? ¿Qué haría yo? ¿Qué no deben hacer? ¿Qué deben hacer? Es una buena pregunta. No sé. Yo creo que sí deben tener muy definido la línea editorial. O sea, quedar claro de que no es como... Yo he visto proyectos que es como que lleguen todos a hacer todo lo que quieren y al final queda una persona ahí desgastada y luego se termina en nada. Entonces, muy claro cuáles son las reglas de participación, cuál es la línea editorial de la radio y cuáles son los mecanismos de participación. Eso para empezar. Luego de ahí son un montón de otras decisiones que pues se van a tomar en cuenta, pues tomando en cuenta la situación acá, ¿no? Lo que yo entendí es que también están pensando en correr todo eso por la red. O sea, va a ser en línea, digamos, no van a tener un transmisor, por decir algo. No, es base IP. Base IP, muy Base bien. IP de la infraestructura, ¿no? Y entonces siendo IP, o sea, básicamente es como un servicio de audio, es como... O sea, yo creo que la gente también ahí, yo no he visto, y eso es por mis propias limitaciones de no conocer, yo he visto como podcasts muy exitosos, pero de como que alguien me ha dicho, aquí una radio que opera solamente en IP, no, yo no he visto una que realmente ha tenido éxito en términos comunitarios, como uno que dice, puedo escuchar la música de mi pueblo porque la radio se pone en línea bien, pero va a ser muy interesante. Yo creo que la cuestión de cómo tener un transmisor y tener un área de cobertura definida, automáticamente te define quién es tu audiencia, o sea, por una cuestión geográfica. Cuanto a lo del IP, yo sí siento que va a ser un poco más difícil, ¿no? O sea, saber dónde termina tus escuchas, dónde termina quién participa. Entonces, obviamente, si es todo IP, pues también luego todos pueden participar.
Pero en la cuestión social, en la cuestión, o sea, lo que no hemos tocado en la entrevista es la parte territorial de la radio. Yo creo que es como algo que perdimos. Entonces, si no hay una geografía definida, también la teoría de los comunes lo habla muy claramente. O sea, tiene que ver una cuestión delimitada, de dónde a dónde está esta cosa. Si no está claro eso, y eso tiene que ver también con la cuestión editorial. O sea, es como un poco como la diferencia entre la radiodifusión y la telecomunicación es una cosa territorial. O sea, es como un modelo de cubrir versus un modelo de interconexión entre pares, ¿no? Y la interconexión entre pares no define, no tiene un límite. O sea, no es problemático, es muy bonito, es posiblemente muy enriquecedor eso, pero al mismo tiempo, o sea, cualquier cosa comunitaria, si lo queremos llamar comunitaria, hay una cosa que es la comunidad y luego todo lo demás, que no es la comunidad. ¿Cómo se define eso? Yo creo que eso es la clave en eso. Puede ser territorial en el caso de nosotros y también en el caso de la radiodifusión es territorial porque la señal llega hasta donde llega la señal. O sea, no escuchas radio de Argentina en México porque no llega la señal. Tal vez lo escuchas por streaming, ¿no? Y está muy bien como jugar con eso, pero al final de cuentas como esta radio sale de Argentina, habla de temas argentinos y si hay unos manes en México que lo quieren escuchar, qué bien, y tal vez le vamos a dedicar un programa de vez en cuando, pero claramente nuestro enfoque es un lugar aquí. Entonces esa cosa con esta cuestión con la parte IP es interesante, no sé, no. A lo que me refiero es un poco como que es como el jazz, ¿no? O sea, el jazz se hace con un montón de variaciones y de mucha creatividad, pero hay unas ciertas reglas. La cuestión es como si no hay ninguna... El IP no te limita, ¿me entiendes? Entonces, sin esta, como tienes que crearlo de alguna manera para que tenga sentido. Es un poco también la diferencia también entre una radio comunitaria y una radio pública. Es como a los ciudadanos en general le vamos a mandar estos mensajes y más o menos vamos a consultar a ver qué quieren, pero eso no es comunitario. Puede ser del mismo estado, puede ser como una organización que luego se crea que se encarga de tal cosa. La comunitaria, la comunidad, lo común está definido y está como, tiene un boundary, tiene como barreras, tiene como delimitaciones. Entonces se tienen que definir cuáles son. Y yo siento que, como para contestar ya de manera muy sinuosa a tu pregunta, pues sí, esa va a ser, yo creo, un tema importante que se va a tener que aclarar. ¿Para quién es esto? ¿Y quién va a participar y quién no? ¿Quién vamos a dejar y quién no vamos a dejar? ¿Quién toma la decisión de quién sí y quién no? Es súper complejo, ¿no?